Siempre pensé que mi madre era una mujer dura, fría, incluso injusta. Tenía esa mirada que podía partirte en dos, una forma tan rígida de caminar que parecía que siempre estaba huyendo de algo. Crecí creyendo que guardaba secretos, pero jamás imaginé que uno de ellos me pertenecía por completo. Cuando cumplí 30 años, recibí una carta certificada del banco. Mi nombre aparecía como antigua beneficiaria de una propiedad familiar, una propiedad que mi madre había vendido sin consultarme. Aquello me quemó por dentro. Recuerdo haber ido directamente a su casa, temblando de rabia. La encontré preparando té, como si nada hubiera pasado, como si no acabara de traicionar mi confianza de la manera más cruel. «Mamá, ¿por qué vendiste la casa?», escupí casi sin respirar. «Era mi herencia, mi futuro». Ella levantó la mirada lentamente y vi algo extraño. No culpa, no vergüenza, sino miedo. Un miedo tan profundo que por un momento olvidé mi furia. «Tenía que hacerlo», respondió en voz baja. «No entenderías ahora, pero lo harás algún día». Aquello me hizo estallar. Le grité. Le dije cosas horribles. Le recordé todos los sacrificios que yo había hecho, todo lo que esperaba, todo lo que ella me había negado desde niña. Cada palabra salió con veneno, pero mi madre no se defendió. Solo murmuró la misma frase, una y otra vez. «Lo hice para protegerte». ¿Protegerme? ¿De qué? ¿De quién? No obtuve respuestas, solo silencio. Un silencio que se sintió más pesado que cualquier golpe. Esa noche me fui de su casa, convencida de que era una mujer egoísta, alguien capaz de arruinar el futuro de su propia hija para quedarse con el dinero. En mi mente, todo tenía sentido. Había visto problemas económicos, facturas acumuladas, préstamos. Era fácil imaginar que había vendido la propiedad para salvarse a ella misma. Pasé días sin hablarle, días alimentando mi resentimiento, hasta que un hombre llamó a mi puerta. Era un desconocido, alto, serio, con una expresión que parecía arrastrar años de culpa. «¿Eres la hija de Clara?», preguntó. El corazón se me detuvo. «Sí. ¿Quién eres tú?». El hombre respiró hondo antes de decir algo que partió mi mundo en dos. «Tu madre no vendió tu herencia por dinero, sino por tu vida». Ahí comenzó todo. Mi mano tembló en el picaporte. La casa se volvió pequeña, asfixiante, y por un segundo quise retroceder. No estaba segura de querer escuchar lo que venía después, pero ya era tarde. «¿Qué tiene que ver mi vida con esa casa?», pregunté, fingiendo fuerza. El hombre desvió la mirada. «Había alguien que te buscaba, y tu madre hizo lo único que podía hacer para mantenerte a salvo». Sentí que mis piernas flaquearon. «¿Quién?», susurré. El hombre cerró los ojos, como quien revive un recuerdo demasiado oscuro. «Tu padre». Un silencio helado cayó sobre la habitación. Mi padre, el hombre que había desaparecido cuando yo tenía 5 años, el hombre del que nunca hablábamos, el hombre cuya foto mi madre quemó un día sin dar explicación. «No está muerto, ¿verdad?», logré decir. Con la voz quebrada, el desconocido negó lentamente. «¿Y tu madre sabe lo que él hizo? Lo que haría otra vez si te encontrara». Mi mundo, mis certezas, mi rabia, todo se derrumbó al mismo tiempo. Mi madre no era la villana, no era la egoísta. Era la única persona que se había interpuesto entre yo y un pasado lo suficientemente oscuro como para vender una casa con tal de borrar nuestras huellas. Y lo peor de todo es que yo, la había condenado sin saber la historia real. El hombre entró en mi casa como si llevara años queriendo soltar ese peso.
Caminaba despacio, buscando palabras que no parecían alcanzarle. Yo, mientras tanto, seguía intentando procesar lo imposible. Mi padre estaba vivo, y mi madre había vendido mi herencia para alejarme de él. ¿Qué tiene que ver la casa con todo esto?, pregunté con la voz rota, necesitada de un punto fijo al cual aferrarme. El hombre, que se presentó como Julián, se acomodó en el borde del sofá y entrelazó las manos. Esa casa era el único lugar donde tu padre sabía que podrías regresar algún día. Hizo una pausa. Él no dejó de buscarte. Mi respiración se cortó. ¿Para qué?, pregunté, aunque una parte de mí temía la respuesta. Julián desvió la mirada hacia mis ventanas, como si temiera que algo o alguien pudiera escucharnos. Para reclamar lo que considera suyo, respondió finalmente. Y eso te incluye a ti. Mi estómago se hundió. ¿Mi madre sabía dónde estaba? ¿Por qué nunca me dijo nada? Julián suspiró. Y entonces relató una historia que jamás habría podido inventar. Una historia enterrada en la oscuridad, de un pasado que yo ni siquiera recordaba. Me contó que mi padre era un hombre obsesivo, controlador, capaz de destruirlo todo cuando algo no salía como quería. Dijo que mi madre había vivido años enteros tratando de protegerme de su violencia, hasta que un día él cruzó un límite irreparable. Intentó llevarte, dijo Julián con voz apagada. Tenías 5 años. Quería sacarte del país. Tu madre lo detuvo. ¿Cómo pudo? Sentí un escalofrío recorrerme el cuerpo. Mi garganta ardía. No sabía si llorar, si gritar, o si simplemente dejar de respirar. La policía se involucró, continuó Julián, pero él desapareció. Pasó años fuera, moviéndose de un lugar a otro, rehaciendo su vida, pero cada vez que podía, volvía a buscarte. Mis manos temblaban sobre mis rodillas. ¿Y qué tiene que ver eso con la herencia?, logré decir. Julián tragó saliva. Tu padre se enteró de que tu abuela había dejado aquella casa a tu nombre. Me miró fijamente. Y tu madre sabía que en cuanto tuvieras acceso a la propiedad, él también podría localizarte. Vender la casa fue la forma más rápida de borrar cualquier pista que te conectara con él. Mi mente volvió a las últimas discusiones con mi madre, a su silencio, a sus ojos cansados, a cómo nunca me devolvía los insultos cuando la acusaba de egoísta. Ella estaba peleando una guerra y yo ni siquiera sabía que existía. ¿Por qué vienes ahora?, pregunté, con un hilo de voz. ¿Qué ha cambiado? Julián me observó con una gravedad que heló el aire. Tu padre volvió, susurró. Está en la ciudad. Sentí que el piso se abría bajo mis pies. Mi piel se erizó. Toda la rabia que había sentido hacia mi madre se convirtió en un remolino de miedo y culpa. ¿Y mi madre?, pregunté, casi sin aliento. Julián bajó la mirada. Ella sabía que esto podía pasar. Por eso trató de mantenerte lejos de todo. De la casa, de los documentos, incluso de tu propia historia. Pero ahora hizo una pausa cargada de significado. Ahora ya no tiene fuerzas para enfrentarlo sola. Mi corazón se desgarró. Recordé su cara la última vez que la vi. Su voz temblorosa, sus manos inquietas, su insistencia en que lo entendería algún día. Mi madre estaba sola en una batalla que llevaba años librando para protegerme. Sola mientras yo la hería con mis palabras. Me levanté del sofá bruscamente. Tengo que verla, dije. Más para mí que para Julián. Él asintió. Pero prepárate, advirtió. Ella no te contará toda la verdad si no la obligas. Te ama demasiado como para revivir lo que pasó. Mis ojos se llenaron de lágrimas. Entonces, lo averiguaré, yo susurré.
Julián se levantó también, y antes de irse, dijo algo que se clavó en mi alma. Tu madre renunció a todo, para que tú tuvieras una vida lejos de él. No la juzgues sin conocer el final de la historia. Y entonces supe que nada volvería a ser igual, ni mi relación con mi madre, ni mi pasado, ni mi futuro, porque la verdad que estaba a punto de descubrir no solo cambiaría mi vida, también revelaría quién era realmente mi padre, y por qué ella nunca me permitió pronunciar su nombre. Llegué a la casa de mi madre, con el corazón palpitando tan fuerte que sentía cada latido en mis sienes. A pesar de los años, la fachada seguía igual. Ese pequeño porche donde jugaba de niña, las macetas que ella regaba cada mañana, la ventana del salón que siempre dejaba entreabierta, aunque hiciera frío. Pero algo había cambiado. El aire pesaba. El silencio era distinto. La casa, que antes me parecía cálida, ahora se sentía como un escenario donde se ocultaban verdades que yo jamás había querido ver. Golpeé la puerta despacio, como si temiera que un ruido demasiado fuerte pudiera romperla, igual que a ella. ¿Mamá?, pregunté cuando abrió. Su rostro apareció entre la rendija. Ojos hinchados, la piel más pálida que de costumbre, hombros caídos. Era como si hubiera envejecido 10 años en una sola noche. Nuestros ojos se encontraron, y algo dentro de mí se quebró. Tenemos que hablar, dije, conteniendo las lágrimas. Ella no respondió. Solo se hizo a un lado para dejarme entrar. Con ese gesto mudo que siempre usaba cuando sabía que ya no podía ocultarme nada. Caminé hasta la sala. Todo estaba exactamente igual que en mis recuerdos. El mantel bordado, las fotografías en blanco y negro, el olor a café que se impregnaba en las cortinas. ¿Cómo supiste?, empezó a decir mi madre, con voz temblorosa. Alguien vino a buscarme, interrumpí. Julián, vi cómo sus pupilas se dilataban, como si su miedo hubiera tomado forma. No debía, susurró. No debió involucrarte. Me senté frente a ella, incapaz de sostener todo lo que estaba sintiendo. Confusión, rabia, tristeza, culpa, una mezcla que me estaba triturando el pecho. Mamá, dije con más firmeza. Ya basta, no puedes seguir protegiéndome así. Necesito saber la verdad, toda la verdad. Ella apretó las manos sobre su regazo y respiró profundo, como si se preparara para revivir algo que había tratado de enterrar durante décadas. Lo hice por ti, dijo finalmente, siempre por ti. ¿Y vender mi herencia?, pregunté con la voz quebrada. ¿Quitarme lo único que me dejó la abuela? Sus ojos se llenaron de lágrimas. Prefería que me odiaras antes que él te encontrara. Mi garganta se cerró. Ese él era un fantasma que yo nunca había podido nombrar. Cuéntamelo, susurré. Dime quién es realmente mi padre. Mi madre cerró los ojos y comenzó. Tu padre era encantador, dijo, con un destello de lo que alguna vez fue amor. Tenía esa forma de mirarte que te hacía sentir especial. Al principio pensé que había encontrado al hombre perfecto. Una sombra oscura cruzó su rostro, pero su amor se volvió posesivo, celoso, controlador. No quería que tuviera amigas, no quería que trabajara, no quería que me quedara en casa de mis padres. Todo tenía que ser como él decía. ¿Y yo?, pregunté. ¿Qué pasó conmigo? Mi madre tragó saliva. Cuando naciste, se volvió peor. Empezó a decir que tú eras lo único suyo, que nadie tenía derecho a separarlo de ti. Una noche, su voz se quebró, quiso llevarte. Dijo que me necesitaba a mí o a ti, pero que no podía tener ambas. Yo intenté detenerlo, y allí empezó todo. Yo me quedé inmóvil. Era como escuchar un relato ajeno,
Pero era mi propia historia. La policía lo obligó a marcharse, continuó. Pero jamás dejó de buscarnos. Yo cambié de trabajo, de número de teléfono, incluso de amigos. Pero cuando murió tu abuela y supimos que la casa sería tuya, él también lo supo. Tuve un sobresalto. ¿Cómo? Él siempre encontraba la forma de enterarse de todo. Siempre. Por eso vendí la casa, para que no pudiera rastrearte, para romper cualquier vínculo que pudiera llevarlo hacia ti. La imagen de mi madre, firmando aquellos papeles, en silencio, contenida, se me clavó en el alma. ¿Por qué no me lo dijiste?, pregunté entre lágrimas. ¿Por qué me dejaste creer que lo hiciste por dinero? Ella levantó la vista, con una expresión tan rota que me dolió. Porque si te contaba la verdad, ibas a tener que recordar, y yo no quería que vivieras con miedo, como yo he vivido toda mi vida. Un nudo se formó en mi pecho. Sentí dolor, rabia, compasión, y un amor tan profundo que me partía en dos. ¿Él está aquí?, susurré. Mi madre asintió lentamente. Sí, y esta vez no se irá sin intentar verte. El silencio que siguió fue devastador, pero también definitivo, porque entendí algo que cambió mi forma de verla para siempre. Mi madre no vendió mi herencia, vendió su tranquilidad, su dignidad, su futuro, para comprar mi libertad. Y ese tipo de amor solo lo entiendes cuando estás listo para enfrentar la verdad. Mi madre se levantó del sillón con una lentitud que no era propia de ella. Caminó hacia la ventana y corrió un poco la cortina, como si esperara ver una sombra allí afuera, como si la calle pudiera traer de vuelta un fantasma que nunca terminó de irse. Yo la observé en silencio. Ese temblor en sus manos, ese miedo clavado en su mirada, era la primera vez en mi vida que la veía vulnerable de verdad. Mamá, dije suavemente, no podemos seguir huyendo. No después de tantos años. Ella cerró los ojos, respiró hondo y murmuró, no entiendes, él no ha cambiado, y tú no sabes de lo que es capaz. Entonces, explícame, respondí. Si tanto me estás protegiendo, déjame entender de qué. Mi madre volvió a sentarse, pero esta vez frente a mí, mirándome como si estuviera a punto de entregarme el secreto más oscuro de su vida. Tu padre no busca amor, dijo con voz áspera. Busca control. Y tú eres lo único que jamás aceptó perder. Aquellas palabras me helaron la sangre. No sabía si sentir miedo, rabia o un rechazo absoluto hacia un hombre que, en teoría, me dio la vida. Mamá, susurré. Él no me conoce. Yo no lo conozco. ¿Qué podría querer ahora? Mi madre bajó la mirada, tensando los labios. Lo mismo que quiso cuando eras una niña. Tenerte bajo su poder. Sentí un escalofrío. Algo dentro de mí, instintivo, primitivo, entendió que era posible, que ese hombre no había regresado por casualidad. ¿Y por qué ahora?, pregunté. ¿Por qué después de tantos años? Mi madre cerró los ojos un segundo, y cuando los abrió, parecían más viejos. Porque tú ahora eres adulta, tienes un trabajo estable, una vida formada, y él sabe que ya no puede usarme a mí, así que va por ti. La rabia empezó a hervir en mi pecho. No voy a dejar que ese hombre arruine mi vida, dije con fuerza. Mi madre sonrió triste. Así hablaba yo cuando era joven. El ambiente estaba cargado. Las paredes parecían escuchar. La casa respiraba miedo. Hasta que mi madre dijo algo que no esperaba. Hay algo más que debes saber. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué cosa? Ella se levantó y caminó hacia el dormitorio. Al cabo de unos segundos, regresó con una pequeña caja de madera, la misma que yo recordaba haber visto siempre encima del armario, intocable, casi sagrada,
se sentó a mi lado, colocó la caja entre nosotras y la abrió. Dentro había 3 cosas: una fotografía vieja, arrugada, un sobre amarillento, sellado, y un llavero con una letra grabada. Tomé la foto primero. Era yo, con apenas 5 años, sentada en una silla. A mi lado, un hombre alto, atractivo, con una sonrisa perfecta, una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Ese es tu padre», susurró mi madre. Sentí un vacío en el estómago. Era como ver un extraño, un desconocido, que, aún así, tenía mis mismos ojos. «Siempre pensé que lo odiabas», dije. «No lo odio», respondió ella. «Le temo. Y ese miedo me obligó a hacer cosas que tú nunca comprenderás del todo». Tomé el sobre. «¿Qué es esto?» «Una carta que él dejó la última vez que vino buscando llevarte», respondió. «Nunca quise que la leyeras, pero ahora creo que debes hacerlo». Mis manos temblaban mientras rompía el sello. El papel estaba gastado, la tinta ligeramente corrida. Comencé a leer. «Si no dejas que vea a mi hija, me la llevaré por mi cuenta. Ella es mía. No puedo vivir sin ella. No te atrevas a interponer tu voluntad entre nosotros». La carta seguía, peor y peor. Amenazas veladas, promesas de volver, frases que revelaban un nivel de obsesión que me dejó sin aire. Cuando terminé, me llevé la mano a la boca. «Mamá», susurré, con lágrimas cayendo. «¿Cómo soportaste esto sola?» Ella no respondió, pero sus ojos dijeron todo. Durante años enteros, había vivido atrapada entre el miedo y la protección, entre el silencio y el sacrificio, entre la esperanza de que él jamás regresara y el terror de que sí lo hiciera. Ella pagó el precio, y yo la había juzgado sin conocer su historia. Me incliné hacia ella y la abracé fuerte, con una necesidad que ni siquiera sabía que tenía. «Perdóname», le dije, «por haber pensado lo peor, por no haber visto tu dolor, por no haber entendido tu guerra». Ella me abrazó también, quebrándose por fin. «Hice lo que pude», susurró. «Lo único que creí correcto». Cuando nos separamos, respiré hondo y dije: «Mamá, esto ya no puede seguir así. No podemos vivir con miedo. No podemos dejar que ese hombre decida cómo vivimos». Ella me miró con un brillo extraño en los ojos. «¿Qué vas a hacer?» Yo también tenía miedo, pero algo dentro de mí se había encendido. «Voy a enfrentarlo», respondí. «No voy a permitir que vuelva a hacernos daño». Mi madre abrió la boca para protestar, pero algo la detuvo. Tal vez mi mirada, tal vez la suya. «Si vas a hacerlo», dijo al fin, «no lo harás sola». Y allí entendí algo claro. La mujer a la que yo creía fría, distante, egoísta, era, en realidad, la mujer más valiente que había conocido en mi vida. Y ahora, por primera vez, íbamos a luchar juntas. Esa noche casi no dormí. Me quedé en mi apartamento, sentada en el borde de la cama, con la carta abierta sobre las piernas y la imagen de mi madre temblando aún en mi mente. Cada frase escrita por mi padre era como una cicatriz que de pronto comenzaba a sangrar después de años dormida. «Ella es mía. No puedes separarme de lo que me pertenece». Palabras que, de niña, no habría entendido, pero ahora eran escalofriantemente claras. Por primera vez, me pregunté algo que nunca me había permitido pensar. ¿Y si mi vida entera había sido construida sobre una huida? ¿Y si cada decisión de mi madre, incluso las que más me dolieron, eran parte de una estrategia para mantenerme viva, lejos de él? El teléfono vibró sobre la mesa. Miré la pantalla. Era un número desconocido. Dudé unos segundos antes de contestar. «Diga». Silencio. Luego,
Una voz grave, conocida y desconocida a la vez, respondió. Sabía que algún día podría escucharte. Un frío insoportable me recorrió la espalda. ¿Quién habla?, pregunté, aunque ya lo sabía. La voz sonrió, sin necesidad de que yo lo viera. No me reconoces, pero llevo tu voz en la cabeza desde que eras una niña. Soy yo, tu padre. Sentí que el aire se quedaba atrapado en mis pulmones. No sabía qué decir. No sabía cómo sonar fuerte cuando por dentro me estaba rompiendo. No tienes derecho a llamarme, logré responder al fin. Él soltó una pequeña risa. Derecho es lo único que me sobra. Soy tu padre. Eso no cambia, por mucho que tu madre haya intentado borrarme. Sus palabras me picaron, pero no como antes. Esta vez, algo en mí se encendió. Un padre no escribe amenazas como esta, dije, mirando la carta sobre la cama. No intenta llevarse a una niña a la fuerza. No vive escondido detrás del miedo de los demás. Hubo un breve silencio. Veo que Clara ha hablado más de la cuenta, respondió, con un tono que mezclaba burla y rabia. Siempre fue dramática. Lo dijo como si todas las lágrimas de mi madre, todos sus años de silencio, fueran un simple capricho. Y eso me dio una fuerza que no sabía que tenía. Ella no es dramática, repliqué. Es valiente. Valiente por quedarse. Valiente por enfrentarte. Valiente por protegerme de ti. La respiración al otro lado de la línea cambió. Te ha lavado el cerebro, espetó. Tú y yo deberíamos haber estado juntos desde el principio. Tu madre siempre fue el obstáculo. Mi madre fue el escudo, lo corregí. El obstáculo eras tú. Se hizo un silencio pesado. Podía imaginarlo, apretando la mandíbula, luchando por no perder el control. Mira, dijo, bajando la voz. No te llamé para discutir. Te llamé porque quiero verte. Es lo mínimo que merezco. Quise decirle que no. Colgar. Bloquear su número. Esconderme una vez más. Pero entonces recordé las palabras de mi madre. No podemos vivir con miedo para siempre. Respiré hondo. Está bien, dije. Hablemos. Pero será en un lugar público. Y solo una vez. Él tardó en responder, como si no creyera lo que acababa de escuchar. Sabía que al final entenderías, murmuró. Te enviaré la dirección. Mañana a las 6. Cuando colgué, mis manos seguían temblando. Me quedé mirando el teléfono un largo rato, como si pudiera borrar todo lo que acababa de pasar con solo apagar la pantalla. Luego tomé la carta. La guardé de nuevo en el sobre y salí de casa. Había una sola persona con la que necesitaba hablar antes de enfrentarme a él. Mi madre abrió la puerta, con la misma expresión cansada de la tarde anterior. Pero cuando vio mi cara, supo que algo había pasado. ¿Te llamó, verdad?, preguntó, sin rodeos. Asentí. Mañana, a las 6. Ella cerró los ojos, como si acabaran de confirmarle su peor temor. No vayas, dijo de inmediato. No tienes que demostrarle nada. No voy a ir por él, respondí. Voy a ir por mí. Y por ti. Nos quedamos en silencio unos segundos. Ella se dejó caer en una silla. No sabes cómo manipula, susurró. Cómo gira las palabras hasta hacerte dudar de ti misma. Cómo convierte su culpa en tu culpa. Tal vez antes funcionaba, dije. Pero ahora no soy una niña. Y no estás sola. Mi madre me miró con un brillo de sorpresa y orgullo en los ojos. ¿Qué vas a decirle?, preguntó. La respuesta salió sola, desde un lugar muy hondo. La verdad. La que él nunca quiso escuchar. Ella tragó saliva. Él no soporta perder, advirtió. Pues tendrá que acostumbrarse, respondí. Ya te perdió a ti hace años. Y conmigo nunca tuvo nada.
Vi cómo sus ojos se humedecían. «¿No sabes cuánto tiempo esperé oírte decir eso?», murmuró. Me senté a su lado. Tomé sus manos. Estaban frías, pero firmes. «Mamá», dije, «mañana, cuando vaya a verlo, no será una niña asustada la que se siente frente a él. Seré la mujer que tú ayudaste a formar. Y esa mujer no se vende por una casa, ni se dobla por una amenaza». Una lágrima rodó por su mejilla. «Te subestimé», susurró. «Pensé que todo esto te rompería». Negué suavemente. «Me rompió», admití. «Pero también me mostró quién eres tú». La mujer que yo creí egoísta vendió la única seguridad que teníamos para que yo pudiera caminar libre. La abracé. Esta vez, no desde la culpa, sino desde la gratitud. «No vendiste mi herencia», dije al oído. «La transformaste en un muro entre él y yo. Y ahora voy a terminar de levantarlo». Mi madre se aferró a mí, como si soltándome se deshiciera todo lo que había construido durante tantos años. «Tenga cuidado», susurró. «Él sabe dónde golpear». Yo también, respondí, y por primera vez lo dije sin miedo, porque había comprendido una verdad simple y brutal. A veces, la venganza no es destruir al otro, es mirarlo a los ojos y mostrarle que ya no tiene ningún poder sobre ti. Y al día siguiente, a las 6, iba a demostrárselo a él, a mi madre y a mí misma. El día siguiente, amaneció con un silencio distinto. No era un silencio tranquilo, de esos que llenan la casa de paz. Era un silencio tenso, cargado, como si el tiempo estuviera conteniendo la respiración conmigo. Me levanté antes de que sonara el despertador. Lavé mi cara con agua fría, intentando borrar los rastros del miedo, aunque sabía que había algo que la piel no podía limpiar. Los años de incertidumbre que llevaba arrastrando sin saberlo. A las 10, recibí un mensaje. Café Mirador. A las 6. Sin firma. Sin saludo. Sin pregunta. Solo una orden. Como si el tiempo no hubiera pasado. Como si yo siguiera siendo esa niña de 5 años a la que quería arrancar de su casa. Guardé el teléfono sin responder. Sabía que, si lo hacía, él interpretaría el silencio como obediencia. Y no pensaba darle ese placer. Pasé la mañana en casa de mi madre. Ella se movía inquieta, como si la idea de esperar fuera más dolorosa que el encuentro mismo. «Podemos cancelar», dijo, por 5ª vez. «Nadie te obliga a ir». La miré con ternura. «No estoy yendo porque él quiera verme», respondí. «Estoy yendo porque necesito cerrar esto». Ella me tomó la mano, con ese gesto que solo una madre puede tener, suave, frágil, pero al mismo tiempo repleto de fuerza. «No sabes cómo juega con las palabras», susurró. «Te hará pensar que lo necesitas, que te debe algo, que tienes una deuda con él». «No tengo ninguna deuda», repliqué. «Y si la tuviera, está saldada desde el día que nos abandonó». Mi madre apartó la mirada, como si aquellas palabras hubieran sacado a la luz un dolor que ella ya había renunciado a sentir. A media tarde, me preparé para salir. Elegí ropa sencilla, nada que pudiera interpretarse como un intento de impresionar o de provocar. Lo justo para recordarle quién soy ahora. Una mujer adulta, independiente, sin miedo a mirarlo a los ojos. Mi madre dejó un termo de té sobre la mesa. «Para después», dijo. «¿Para después de qué?», pregunté, aunque ya lo sabía. Ella suspiró. «Después de que termine todo esto, vas a necesitar calmar el alma». La abracé. Un abrazo largo, profundo, que decía todo lo que las palabras no podían. A las 6 menos 10, salí de casa. Caminé hasta la parada del autobús.
con la carta guardada en el bolso. La llevaba no como una prueba para él, sino como un recordatorio para mí, para no olvidar de qué era capaz. El trayecto fue lento. Cada semáforo parecía detenerse más tiempo de lo normal, como si el mundo supiera que algo importante estaba a punto de ocurrir. Llegué al café Mirador a las 6 en punto. No quería llegar antes. No quería llegar después. Quería llegar exactamente a la hora acordada. Ni sumisa, ni ansiosa, solo puntual. Abrí la puerta. El campanilleo suave anunció mi llegada. El olor a café recién molido llenaba el ambiente. Y entonces lo vi. Estaba sentado en una mesa junto a la ventana, con la espalda recta y las manos entrelazadas sobre la mesa. Era mayor de lo que esperaba. El cabello más gris, las arrugas más marcadas, el cuerpo más ancho. Pero había algo que no había cambiado. Sus ojos eran los mismos que tenía en la foto, los mismos que me miraron cuando tenía 5 años. Los mismos que habían atormentado a mi madre durante décadas. Se levantó cuando me vio. «Has venido», dijo. No le di la mano. No lo abracé. No le ofrecí una sonrisa. Solo me senté frente a él. «Teníamos que hablar», respondí. Él sonrió, satisfecho. Una sonrisa que no tenía alegría, sino victoria. «Puedo ver que eres fuerte», dijo. «Igual que tu madre». Me crucé de brazos. «No estoy aquí para hablar de ella». Él inclinó la cabeza con calma. «Entonces estás aquí por mí». «Estoy aquí por la verdad», corregí, «y por la libertad». Su sonrisa se quebró un poco. «¿Libertad? ¿De qué?» Saqué el sobre del bolso y lo dejé sobre la mesa. «De esto». Sus ojos oscurecieron. Por un instante, vi al hombre del que mi madre había huido. «Eso es pasado», dijo. «No significa nada». «Significa todo», respondí. «Tú no querías verme. Querías poseerme. Hay una diferencia enorme». Apretó la mandíbula. «Siempre fuiste mi hija. Nunca actuaste como un padre». El silencio se volvió filoso. La gente bebía café alrededor, ajena a la escena. Nadie habría imaginado que en esa mesa había una guerra silenciosa. «Tu madre te llenó de mentiras», dijo él finalmente. «Mi madre me llenó de protección», corregí. «Tú me llenaste de miedo, incluso sin estar». Sus dedos tamborilearon sobre la mesa. «No vine a discutir», añadió. «Vine a arreglar lo nuestro». «No hay nada que arreglar», respondí. Él entrecerró los ojos. «Soy parte de ti». «Eres parte de mi historia», dije. «No de mi vida». La frase lo atravesó. Lo vi. Vi cómo su ego se agrietaba. «Escúchame bien», le dije, con voz firme. «No tienes poder sobre mí. No lo tuviste cuando intentaste llevarme. No lo tuviste cuando escribiste esa carta. No lo tuviste cuando desapareciste. Y no lo tienes ahora». Él apoyó las manos en la mesa, molesto, intentando recuperar terreno. Pero yo ya no era una niña, y él ya no era un monstruo. «Esta será la última vez que nos veamos», dije. «No te debo amor, lealtad, ni perdón. Lo único que te debo es distancia». Me levanté. Él se quedó quieto, sin saber qué decir. Por primera vez en su vida, tal vez, alguien le había dicho que no. Me di la vuelta para irme. Antes de cruzar la puerta, él pronunció mi nombre. Me detuve. «Te arrepentirás», dijo, lleno de rabia contenida. Respiré hondo. No lo miré atrás. No respondí. Ya me liberé. Y salí. Sin miedo, sin cadenas, sin él. Por primera vez en mi vida, el aire de la calle se sentía diferente cuando salí del café. No sabía si era el viento o mi propio cuerpo tratando de comprender lo que acababa de ocurrir. Caminé sin rumbo fijo durante varios minutos, dejando que mis pasos me llevaran lejos de él, lejos de su voz,
lejos de aquella sombra que había marcado mi vida sin mi consentimiento. Por primera vez, no sentía miedo. Sentía algo parecido a libertad. Una libertad nueva, torpe, temblorosa, pero mía. Tomé un taxi hacia la casa de mi madre. Necesitaba verla. Necesitaba que ella fuera la primera en saberlo. Cuando toqué la puerta, no tardó ni 5 segundos en abrir. Era como si hubiera estado esperando justo detrás del marco, contando los segundos, escuchando cada paso en la calle. Su mirada buscó la mía, con una desesperación silenciosa. ¿Estás bien?, preguntó antes de que pudiera hablar. Asentí. Ella respiró hondo, como si acabara de soltar un peso que había cargado durante décadas. Siéntate, dijo, guiándome hacia el sofá. Cuéntame. Me senté despacio. Mis manos aún estaban frías, pero mi voz no tembló. Lo enfrenté. Mi madre me miró como si esas 2 palabras hubieran sido un milagro. ¿Y qué pasó?, dijo casi en un susurro. Nada, respondí. Nada de lo que él quería. Nada de lo que temías. Y nada de lo que yo imaginaba. Cerré los ojos un segundo. La escena volvió a mí. Su mirada rota, su ego herido, su incapacidad de entender que ya no tenía poder. Intentó manipularme, dije. Intentó hacerme sentir culpable. Intentó tratarme como si yo fuera una niña que le debe algo. ¿Y le creíste?, preguntó mi madre, temblando levemente. Negué, con suavidad. No. Esta vez lo vi tal como es. No como el monstruo de tu memoria, sino como un hombre vacío. Un hombre que confunde posesión con amor. Y eso no me toca. La expresión de mi madre cambió de forma sutil. Algo en sus hombros cayó. Algo en su rostro se suavizó. Era alivio. Era paz. Era descanso. Mi niña, susurró, llevándose la mano al pecho. Has hecho lo que yo nunca pude. Me quedé callada. Era una frase simple, pero cargada de historia. Mamá, dije finalmente. Tú me protegiste toda tu vida. Yo solo terminé lo que tú empezaste. Ella negó, con lágrimas formándose en sus ojos. No, tú fuiste más valiente. Yo tenía miedo, demasiado miedo. Por eso huía. Por eso callaba, por eso vendí tu herencia. Nunca quise que supieras la verdad. Quise que vivieras, y ya. Mis ojos se llenaron también. Y viví, respondí. Gracias a ti. No a él. Mi madre acercó su mano y tomó la mía. Sus dedos estaban fríos, pero su agarre era firme, como si por primera vez en años se permitiera sostenerme sin culpa. ¿Qué te dijo exactamente?, preguntó. Que me arrepentiría, contesté. Ella abrió los ojos, alarmada. ¿Te amenazó? No respondí, y esta vez sonreí. Me advirtió, pero su advertencia sonaba vacía, como si supiera que ya no tiene poder. Mi madre dejó escapar un suspiro quebrado. No puedo creer que haya llegado este día, dijo. El día en que por fin te veo libre de él. Pasamos un largo rato en silencio. Ella me sirvió té, como cuando yo era niña y tenía pesadillas. Pero esta vez no había pesadilla. Había un final al que yo había llegado caminando, sin esconderme. ¿Sabes qué siento ahora?, dije, mirando mi taza. ¿Qué?, preguntó mi madre. Tristeza, pero no por él, por nosotras, por todo lo que nos quitó, por los años que viviste escondida, por las veces que te juzgué sin saber, y por el amor que nunca pudimos darnos porque siempre había una amenaza rondando. Mi madre apoyó su cabeza en mi hombro. Era un gesto que no hacía desde que yo tenía 9 años. Lo sé, susurró. Y ojalá pudiera devolverte esos años. Pero hice lo que pude con lo que tenía. Lo sé, repetí.
Y lo sabía, no como una frase vacía, sino como una verdad que por fin entraba en mi corazón sin resistencia. Cuando terminé mi té, me levanté para guardar el sobre con la carta. Mi madre me tomó del brazo. ¿Qué vas a hacer con eso?, preguntó. Miré el papel durante unos segundos. Lo sostuve entre los dedos. Sentí el peso del pasado en ese trozo amarillento. Nada respondí al fin. Ya no lo necesito. Caminé hacia la chimenea. Encendí una cerilla y dejé caer la carta sobre el fuego. Las llamas la devoraron despacio, como si el pasado se resistiera a desaparecer, pero aún así se rindiera. Mi madre se acercó detrás de mí, puso su mano en mi espalda, y por primera vez su voz sonó ligera. Ahora sí, estamos libres. Miré el fuego extinguirse, el humo elevarse, el papel hacerse cenizas. Sí, mamá, respondí, estamos libres. Y supe entonces que la historia estaba cambiando rumbo, que ya no se trataba de huir, sino de lo que construiríamos juntas después de sobrevivir. Los días siguientes fueron más tranquilos, pero no por falta de ruido externo, sino porque dentro de mí algo finalmente había encontrado su lugar. Mi madre comenzó a dormir mejor. Yo también. Era como si, después de tantos años, nuestro hogar, aunque pequeño, aunque alquilado, aunque sin herencia, por fin pudiera respirar. Pero la tranquilidad verdadera no llega sola. Siempre trae pruebas para demostrar si de verdad estás preparada para sostenerla. La mía llegó un jueves por la tarde. Yo estaba saliendo del trabajo cuando recibí un mensaje inesperado de un número desconocido. Necesito hablar contigo. Es importante. M. Tardé varios segundos en entender quién era. Mi padre, el hombre que había sido sombra, amenaza, ausencia y miedo, ahora pedía hablar. No contesté de inmediato. Fui caminando hasta la parada de autobús, mientras mi corazón golpeaba como un tambor. Cuando llegué a casa, mi madre estaba viendo una serie, envuelta en una manta. Tenía esa calma cansada de quien ya no sabe si la vida traerá más golpes o por fin descanso. Me senté a su lado. Me escribió, le dije. Ella no preguntó quién. Simplemente dejó el control remoto sobre la mesa y cerró los ojos un segundo, como si necesitara fuerza para escuchar la respuesta que ya imaginaba. ¿Qué quiere?, preguntó. Le mostré el mensaje. Mi madre lo leyó, y un músculo de su mandíbula tembló levemente. No vas a ir, dijo, con una firmeza que no le conocía. Yo respiré hondo. No lo sé todavía. Ella me miró, herida. No tienes nada que hablar con él. Nada. Tal vez. Sí, contesté. Tal vez necesito escucharlo para cerrar lo que queda abierto. Mi madre negó con desesperación contenida. Ese hombre siempre encuentra una forma de entrar. Por culpa, por miedo, por lástima. No quiero que vuelva a atraparte. Me acerqué y tomé sus manos. Mamá, esta vez no puede atraparme. Y no voy sola. Voy contigo, aquí dije, tocándome el pecho. Llevando tu verdad, no la suya. Ella bajó la mirada, luchando con emociones demasiado antiguas para nombrarlas. Si vas, susurró, no permitas que hable como si te conociera. No permitas que te haga sentir pequeña. No lo hará, prometí. La cita fue en un café cerca del centro. No uno elegante. Más bien, uno donde nadie mira demasiado a nadie. Cuando entré, él ya estaba ahí. Se veía más viejo, pero no de la manera natural, sino como si la vida lo hubiera ido erosionando lentamente. Sus ojos mantenían esa mezcla de astucia y orgullo herido, que recordaba demasiado bien, pero su cuerpo parecía cansado. No se levantó al verme.
Solo me observó, evaluándome como siempre hacía. «Has crecido», dijo. Sí, respondí. Era cuestión de tiempo. Se quedó callado unos segundos, incómodo con mi tono. «Escucha», empezó. «Sé que todo esto se salió de control. ¿Tu madre?» Levanté una mano. Si vas a empezar culpándola, la conversación termina aquí. Su boca se tensó. Ella te llenó la cabeza de ideas. Te quitó tu futuro. Vendió lo que era tuyo. Te robó la oportunidad. Ella me salvó, lo interrumpí. Y no vas a volver a mentirme sobre eso. Por primera vez, lo vi dudar. Apenas un parpadeo, pero suficiente para saber que había tocado un punto frágil. Yo solo quería que tuvieras lo que te correspondía, dijo. Lo que me correspondía era una infancia, sin miedo contesté. Y no fui yo quien decidió que eso no fuera posible. Mi padre abrió la boca, pero no tenía respuesta. Si querías hablar, añadí, dilo ahora. ¿Qué necesitas? Él respiró hondo, resignado. Me estoy quedando sin tiempo, murmuró. La frase quedó suspendida en el aire. ¿Enfermedad? Pregunté. Asintió. Y quiero que entiendas por qué hice algunas cosas. No todas fueron malas decisiones. Algunas fueron sacrificios. ¿Y por qué debería creerte ahora? Pregunté, sin elevar la voz. Sus ojos buscaron los míos con urgencia. Porque soy tu padre. Sentí un escalofrío, pero no de miedo, de claridad. Esa palabra, dije lentamente, no te da derecho a mi perdón, ni a mi escucha, ni a mi tiempo. Ser padre es otra cosa. Es presencia, no ausencia. Es cuidado, no control. Es amor, no territorio. Él apretó los labios, derrotado. No vine para pelear, murmuró. Yo tampoco, respondí. Vine para decirte algo claro. Termino aquí. Tu historia contigo, mi historia con mamá, y la mía propia, desde hoy en adelante. El silencio se extendió entre nosotros. Él bajó la mirada. Por primera vez en mi vida, lo vi pequeño. No porque fuera débil, sino porque yo por fin había dejado de verlo gigante. Me levanté. Te deseo paz, dije. Él levantó la vista, sorprendido. ¿No me odias? Negué. No. El odio es una cadena, y yo ya no voy a llevar nada tuyo. Salí del café sin mirar atrás. Esa noche, cuando llegué a casa, mi madre estaba en la cocina, preparando sopa. Al verme, se quedó quieta. ¿Fuiste?, preguntó. Asentí. ¿Y qué pasó? La miré y sonreí con una serenidad que nunca antes había sentido. Nada que pueda hacernos daño, respondí. Ella cerró los ojos, y una lágrima, solo una, cayó por su mejilla. La limpié con mi pulgar. Mamá, dije suavemente. Ya se acabó. Ella me abrazó, temblando. Por fin susurró. Y entendí que su silencio, ese silencio que todos habían juzgado, siempre había sido protección. Y ahora, por primera vez, también era paz. Los días después de aquel encuentro fueron extrañamente ligeros. No porque la vida de repente fuera perfecta, ni porque el pasado hubiera desaparecido como humo, sino porque por primera vez sentía que el peso que llevaba desde niña no era mío, había sido suyo, de él, de su mundo, de sus secretos, de sus sombras. Yo solo lo había cargado sin entenderlo. Ahora, finalmente, lo había dejado en la mesa del café, donde lo encontré por última vez. Mi madre también cambió. Pequeños gestos, pequeñas luces. Empezó a caminar más despacio, pero con la espalda menos encorvada. Empezó a hablar más suave, pero con palabras menos temblorosas. Empezó a sonreír, no como quien intenta aparentar fortaleza, sino como quien finalmente puede permitirse ser frágil
sin peligro. Una tarde, mientras doblábamos ropa en su habitación, me dijo, «No sabes lo que significa para mí verte así». «¿Así cómo?», pregunté. Ella me miró con una ternura que casi dolía. «Libre», susurró. Me quedé quieta. Libre. Era una palabra que había escuchado toda mi vida, pero nunca había tenido forma para mí. Era un concepto abstracto, un sueño, una sensación reservada para otras personas. Pero ahora tenía nombre, tenía rostro, tenía un lugar. Mi madre y yo, por fin lejos de él. Un par de semanas después, recibí una llamada de un pariente lejano. La misma voz que durante años había repetido que mi madre me había arruinado la vida, ahora sonaba nerviosa, casi ansiosa. «Nos enteramos de que hablaste con...». «Ya sabes», dijo con cautela. «¿Qué pasó?». Me quedé en silencio unos segundos. Antes, esa pregunta habría abierto un huracán dentro de mí. Ahora solo había calma. «Nada que les interese», respondí. «Pero... ¿dijo algo sobre la casa? ¿Sobre la herencia? ¿Sobre lo que tu madre hizo?». Sonreí para mí misma. «La historia que ustedes conocen está llena de huecos», dije tranquilamente. «Pero ya no tengo necesidad de llenarlos. Lo que pasó, pasó, y lo que no saben, tampoco lo necesitan». «Pero hija, la familia debe saber la verdad». La familia, interrumpí, nunca quiso saber la verdad. Quiso tener una opinión. Y eso ya lo tienen desde hace años. Hubo silencio al otro lado. Y entonces añadí, «No voy a seguir alimentando versiones que nunca buscaron protegerme. Mi madre hizo lo que nadie más hizo. Me salvó. Eso es más que suficiente». La persona intentó responder, pero yo ya había terminado. Colgué. No había rabia. No había dolor. Solo un cierre. Un cierre que no necesitaba testigos. Esa noche, mientras cenábamos, le conté a mi madre sobre la llamada. Ella dejó su tenedor sobre el plato y me miró, esperando lo peor. «Les dije que no tenían derecho a tu historia», dije. Mi madre parpadeó. 1, 2 veces, como si no supiera cómo procesar esas palabras. «¿De verdad dijiste eso?», susurró. «Sí, porque es la verdad». Se llevó una mano al pecho. «Toda mi vida», murmuró. «Toda mi vida pensé que estaba sola defendiendo algo que nadie más iba a entender. Pensé que, cuando yo ya no estuviera, la versión de ellos te devoraría». Negué suavemente. «Nunca más», respondí. «Eso se acabó». Mi madre se inclinó hacia adelante, tomó mis manos entre las suyas y dijo una frase que jamás olvidaré. «No sabes lo que es para una madre ser defendida por su hija. Ese es el regalo más grande que jamás imaginé recibir». Y lloró, pero ya no eran las lágrimas rotas del pasado. Eran lágrimas de alivio, de descanso, de dignidad recuperada. Los meses siguientes fueron los más tranquilos de nuestra vida. No pasó nada grandioso. No ganamos la lotería. No apareció un benefactor misterioso. No heredamos una fortuna. Pero ganamos algo mucho más valioso: paz. La clase de paz que no depende del dinero, ni de una casa, ni de un apellido, ni del reconocimiento de una familia que nunca quiso entender. Era una paz silenciosa, suave, cálida. Una mañana, mientras tomábamos café en el pequeño balcón de su apartamento, mi madre dijo, «¿Sabes? A veces pienso que aquella casa nunca fue nuestra. Lo que sí fue nuestro es esto». «¿Esto?», pregunté. Ella señaló el balcón, las tazas, la luz, el silencio. «Esto», repitió, «la vida que construimos sin él». Miré el cielo, luego a mi madre, y supe que tenía razón. La casa no era la herencia. La paz lo era. La libertad lo era. La verdad lo era. Y lo que ella había hecho
Lo que todos habían llamado traición, egoísmo, ruina, en realidad, había sido mi protección más grande. Su silencio había sido su escudo. Y ahora también era mi hogar. A veces el mundo quiere narrar tu historia por ti. Quiere señalar, juzgar, opinar, decidir quién fue la heroína, quién fue la villana, quién ganó, quién perdió. Pero el mundo no sabe nada. Las únicas que sabíamos éramos nosotras dos. Y mientras mi madre apoyaba su cabeza en mi hombro, entendí al fin, no hay herencia más grande que una verdad que no te destruye, sino que te libera. Y nuestro verdadero final no estaba en una casa vendida, ni en un apellido roto, sino en este instante, donde por fin éramos simplemente libres.